Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Centro de Estudios y Análisis Jurídico con el doctor Gabriel del Río Guerra, quien nos va a hablar de inteligencia artificial, para que esto sea el previo al artículo Impactos normativos de la inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Gabriel. Un gusto tenerte aquí en el Centro de Estudios y Análisis Jurídico para que nos platiques sobre inteligencia artificial. Previamente quisiera mostrar las credenciales del doctor Gabriel del Río Guerra y para que nuestra audiencia sepa cuál es el nivel de expertise de nuestro entrevistado. El doctor Gabriel del Río Guerra pertenece al Departamento de Bioquímica y Biología Estructural del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2004. Es investigador titular B por dicha institución. Ha realizado la estancia en la Universidad de Humboldt, Berlín, Alemania, en el grupo de EDACLIP del año 2009 al 2010. Tiene dos postdoctorados, uno en Dale E. Bredesen, 1999 al año 2004, Duke Institute, Novato, California, Estados Unidos, y uno más en Dale E. Bredesen, Burham Institute, San Diego, California, Estados Unidos. Su formación académica es doctorado en biotecnología de 1992 a 1997 en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, México. En la misma institución cursó la maestría en biotecnología de 1990 a 1994. También es ingeniero biotecnólogo, lo cual cursó en el Instituto Tecnológico de Sonora de 1984 a 1990. Se encuentra certificado por la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, como programador profesional. Certificado en la empresa Incax, Inglaterra, en tecnologías de cómputo distribuido. Ha publicado 53 trabajos tanto en revistas, libros especializados y tiene 2 patentes y un registro ante Indautor. 56 trabajos publicados tanto en México como en el extranjero. Nuevamente damos la bienvenida al doctor Gabriel del Río Guerra para platicarnos de inteligencia artificial. No, bueno, solo agradecerte la invitación para poderte exponer un poco de las ideas en las que trabajamos y que tu audiencia pues se entere y pueda ver el tipo de cosas que se hacen en México. Platícanos, Gabriel, ¿por qué a partir de tu área de expertise te interesaste en la inteligencia artificial? Bueno, el acercamiento hacia la inteligencia artificial es porque de manera natural lo que uno quiere es hacer las cosas de manera inteligente en el área de investigación, ¿no? Y la inteligencia artificial es un esfuerzo de la comunidad científica y tecnológica de aproximar lo que es la inteligencia humana hacia las máquinas. Es tratar de replicar lo que hacemos de manera inteligente los humanos. Un elemento clave en la inteligencia es el aprendizaje. Y el área de aprendizaje de máquina es el bastión que empuja a lo que es la inteligencia artificial y esa es en la parte en la que yo trabajo. ¿Por qué me incliné hacia el aprendizaje de máquina? Voy a mostrar en esta diapositiva un resumen de cómo es que llegamos ahí. Desde Aristóteles, en el año 384, antes de esta era cristiana, él había ya notado que el todo era mucho más que la suma de las partes, ¿ves? Y ese es un fenómeno que no solo se ve en la cotidianidad, sino en particular en los sistemas biológicos. ¿Por qué en los sistemas biológicos? Que ese es mi objeto de estudio. Porque los sistemas biológicos somos los sistemas más complejos que conocemos los humanos. Y la complejidad está asociada con esta observación aristotélica de que el todo es mucho más que la suma de las partes. ¿Y cómo es que está relacionado? Bueno, si consideramos que el sistema biológico es una caja negra y para entender lo que esa caja negra hace, lo que hacemos los humanos es alterar la caja negra. Dejamos que pase un tiempo y vemos cómo reacciona la caja y observamos una respuesta. A esa respuesta se le conoce con el nombre de fenotipo, o sea, un fenómeno tipificado. La pregunta que nos hacemos desde el punto de vista científico y con una desviación, por llamarlo de una forma reduccionista, es que queremos entender a ese todo a partir de sus partes.
¿ves? Y ahí es donde nos cae encima la frase aristotélica de que el todo no va a ser la suma de las partes. Sin embargo, pues el enfoque reduccionista nos hace creer que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el enfoque reduccionista? Bueno, la cajita negra, vamos a decir el ser humano, o un ecosistema, vamos a decir un grupo de personas o de individuos que interactúan entre ellos, lo que hacemos es que los desmembramos en sus partes. En el caso de un ser vivo, puede ser que lo descompongamos en moléculas, y entonces tengo una lista de todas las moléculas de las cuales está constituido este ser vivo. Pero la lista de las partes no es suficiente para saber cómo es que la caja negra de la que partimos está trabajando. Entonces, lo que además de la lista de componentes necesitamos es cómo esos componentes interactúan entre sí. Entonces, ahí tenemos dos conjuntos, el conjunto de los componentes y el conjunto de las interacciones entre esos componentes. Entonces, a partir de esos dos conjuntos podemos reconstruir cómo es que estaba hecha la caja negra. ¿Ves? A esa representación de cómo está hecha la caja negra le llamamos estructura. Y el concepto de estructura pues trasciende a la biología. La estructura está en la ingeniería, en los sistemas legales, en las organizaciones empresariales, que es justamente lo que acabo de definir. Una estructura está constituida de los componentes y de las interacciones entre ellos. Y entonces la pregunta más relevante para mí en el ámbito de la biología y en muchos otros es cómo se relaciona esa estructura con el fenotipo que yo había observado que hacía esta caja negra cuando yo lo alteraba, ¿no? En esa pregunta está tratar de entender la pregunta o la observación aristotélica de que el todo, o sea, el fenotipo que yo observo, es más que la suma de las partes. Entonces, ¿cómo a partir de la suma de las partes, es decir, de la estructura, yo puedo explicar lo que veo en el sistema biológico? Esa pregunta no tiene una respuesta trivial, y para abordar esa pregunta esto se puede hacer con enfoques formales. Y voy a enseñar otra diapositiva en donde estoy tratando de explicar que en los formalismos lo que hacemos es construir modelos que tratan de explicar esa realidad que queremos entender o que queremos aprender de ella, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de modelos, podemos distinguir que hay dos clases muy generales de modelos. Dos aspectos muy importantes de cualquier tipo de modelos. Una es la capacidad explicativa que tienen y la otra es la capacidad predictiva. Y es importante esta distinción porque algo que es común en la conducta humana es que nos gusta entender, y al entender entonces podemos explicar las cosas. Pero lo que no es muy frecuente es que los humanos aprendamos y a partir del aprendizaje entonces podamos transmitir ese conocimiento a otros. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Explicar y antes de eso entender implica una serie de acciones que llevamos de manera consciente los humanos que consisten en, de mi bagaje cultural, cuáles de los conceptos que yo tengo ya simbrados en mi esencia me ayudan a darle lógica a una serie de eventos que yo estoy viendo. Por ejemplo, yo puedo ver que dos animales empiezan a pelearse y mi bagaje cultural me puede hacer interpretar que el pleito entre estos dos animales es porque uno está enojado por el otro porque le robó su comida. Porque los humanos hacemos eso. Y entonces creemos que los animales se comportan como el ser humano. Esa es una interpretación basada en una explicación que está sesgada por mi cultura, por mi conocimiento. Ahora, ese mismo fenómeno, si yo lo quiero realmente, cabalmente entender en su naturaleza, entonces lo que quiero es aprender de él.
¿Cómo hago para aprender? Bueno, pues tengo que eliminar el sesgo que yo tengo antropocéntrico de mi visión del mundo y entonces ver el fenómeno y tratar de ver cómo ese fenómeno yo lo puedo predecir, es decir, cuándo dos animales se van a pelear. Y para poder predecir tengo que construir un modelo que tiene una serie de parámetros o variables que yo puedo medir en los animales y ver si con esas variables yo puedo predecir cuándo dos animales se van a pelear. Teniendo esa capacidad predictiva, entonces puedo tratar de construir una explicación que pueda ser entendible por otros. Pero primero aprendí. Entonces, la herramienta fundamental del aprendizaje está en la predicción. Si yo puedo predecir correctamente algo, entonces puedo buscar explicaciones y entender el fenómeno. Si yo no puedo predecir, entonces no tengo capacidad de explicar correctamente. En la figura que estoy mostrando, estoy dando ejemplos en donde durante la época conocida como el oscurantismo, la sociedad europea estaba sesgada en su interpretación del universo por una creencia religiosa, en donde creían que el ser humano era la máxima creación divina creada por un Dios y que se había hecho a la imagen y semejanza de un ser divino. Entonces, bajo esa perspectiva, era lógico pensar que la Tierra fuera el centro del universo, porque ahí es donde residía la máxima creación divina, ¿no? Y entonces el Sol debería de estar girando alrededor de la Tierra. Así es como se interpretaba. Sin embargo, el científico Galileo Galilei en aquella época le costó casi la vida por atreverse a decir que los datos que tenían de registros sobre cómo iban girando las estrellas alrededor de la Tierra no coincidían con que la Tierra fuera el centro, sino que fuera al revés. La Tierra estaba girando alrededor del Sol, porque si no, no se podría explicar los registros, los datos que ellos tenían. Una confrontación semejante ha ocurrido más recientemente cuando el concepto darwiniano se enfrenta nuevamente a una serie de ideas o ideologías basadas en la religión. Se seguía creyendo para principios del siglo XX que el ser humano era una creación divina y que habíamos sido diseñados por semejante fuerza. Pero Darwin llegó a decir que no, que nosotros veníamos de un proceso de evolución y que durante esa evolución habíamos adquirido una serie de características que nos permitían sobrevivir a lo que ha sido nuestro medio ambiente a lo largo de todas las épocas que el ser humano ha existido en este planeta, ¿no? Conciliar esas dos visiones ha tomado mucho tiempo. Todavía hoy en día existen sociedades que se oponen a la visión darwiniana y rechazan cualquier idea que tenga que ver con ella. Entonces, la ciencia, la forma en cómo ha venido contribuyendo a la sociedad para hacer que entendamos mejor nuestro universo es haciendo predicciones, y esas predicciones resulta que se van probando que son correctas. La idea de Galileo de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol permitió hacer predicciones más precisas sobre los cambios climáticos, sobre cuándo va a llover, cuándo no va a llover, dónde van a estar las constelaciones estelares, etcétera, etcétera. La teoría darwiniana nos ha permitido entender mejor cómo es que funcionan los seres vivos y ha facilitado mucha de la investigación que hoy está llevándonos a desarrollar nuevos medicamentos. Entonces, mientras que estas ideas científicas, sus predicciones van ayudando a que entendamos y vivamos mejor, las ideas que están basadas en sesgos, pues nos mantienen en una visión que no nos permite avanzar en nuestra adaptación al medio en el que vivimos, sino nos mantiene con esa visión y no hay alternativa. Tú citabas que yo trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México. El origen de esta universidad precisamente es una transición en donde antes esta universidad se llamaba la Universidad Nacional y Pontificia de México. En esta universidad lo que hacían con los estudiantes era que ellos llegaban a este lugar a memorizar las verdades que ya se sabía que existían.
no había investigación. La creación de la UNAM conlleva al desarrollo de la investigación en esta universidad y en el país. Entonces, todo esto, contexto, sirve para explicar que de las dos características que podemos pedirle a un modelo que podemos usar para tratar de entender la relación estructura-función de los seres vivos, lo más importante debe de ser su capacidad predictiva y no tanto su capacidad explicativa, porque mi capacidad explicativa puede resonar con mis sesgos culturales que no tienen nada que ver con el fenómeno que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces tengo primero que ver si puedo predecir. Si puedo predecir, entonces busco explicaciones y no al revés. Sin embargo, es natural que para el ser humano el inclinarse hacia los modelos que le parecen intuitivamente correctos. Y en esa diferencia de apreciación sobre por qué trabajar con un cierto tipo de modelos y no con otros, es que el quehacer científico también se puede dividir en estos dos grupos. Aquellos grupos que usan modelos que son intuitivamente correctos para ellos y aquellos que trabajan en crear modelos cada vez con capacidades de predicción mejor. Y esto me lleva a la tercera y última para explicar este concepto o esta pregunta que tenías de por qué llegué yo al aprendizaje de máquina. Con estas dos perspectivas tenemos los modelos que nuevamente estoy reduciendo en mucho la complejidad, pero sirve para ilustrar la idea. Tenemos los modelos que yo llamo convencionales, que estos, la característica es que tienden a hacer más simple la complejidad que se está estudiando. En la figura se puede apreciar como si queremos entender cómo es un elefante, podemos reducir al elefante a un punto o a una circunferencia de color del elefante que no tiene fricción y que no tiene fuerzas que la hagan alterar, que no sea más que las fuerzas que yo quiero considerar. Ese es un tipo de modelo convencional que reduce y ayuda a entender muchos aspectos fundamentales del objeto de estudio, pero en realidad no nos ayuda a entender o a comprender la esencia del objeto que estoy estudiando o aprenderlo correctamente. Y eso nos lleva a este conjunto de nuevas herramientas, nuevas porque, digamos, empezaron a desarrollarse a principios de los 50, de 1950, que se conocen como el área de aprendizaje de máquina, en donde lo que se hace es describir a un objeto al que queremos entender o a explicar o a aprender de él para poder predecir alguna conducta o fenotipo. Lo representamos con muchas de sus observables. ¿Qué es un observable? Por ejemplo, en el caso que estoy presentando en la imagen, estoy presentando el caso de una especie de flor que, además de que visualmente se pueden ver distintas, como se aprecia en la imagen, hay cosas que yo puedo medir, como por ejemplo el ancho del pétalo o lo largo del pétalo. Si yo grafico esas dos estas dos observables de estas flores, de estas plantas, lo que puedo ver es que las distintas especies de flores se pueden separar. Y ahí es donde surge la observación que lleva a lo que es el aprendizaje de máquina. Si yo puedo encontrar una manera de representar a un objeto en un espacio, como en este caso en 2 dimensiones, pero pueden ser en 50 dimensiones, cosa que no puedo representar en una imagen, pero matemáticamente se puede hacer esa representación. La pregunta es si en esa representación, en ese espacio, yo puedo encontrar la forma de separar lo que yo quiero aprender. Y ese es el concepto con el que nosotros hemos estado trabajando para tratar de entender la relación, cómo representar la estructura, de tal manera que me permita aprender lo que es el fenotipo que representa esta estructura. Excelente, doctor. Ahora quisiéramos preguntarle, tomando en cuenta que los conceptos más complejos, cuando pueden ser explicados de manera coloquial, pareciera que
se ponen más al alcance de todos. Haciendo ese esfuerzo conceptual, ¿a qué le llamamos inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial se entiende como el esfuerzo científico por tratar de reproducir la inteligencia humana. ¿Y cómo podemos reproducir la inteligencia humana? Bueno, en acciones particulares. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás hubo un evento que a mí me pareció fascinante por la implicación y que está muy relacionado a esta pregunta que me haces. Lo que se hizo, no por primera vez, pero se le dio mucha promoción en los medios, es poner a debatir a una máquina con un humano. Pero el humano con el que se puso a debatir a esta máquina es el campeón mundial de debate, nada más y nada menos. Creo que todos los humanos reconocemos a alguien inteligente cuando yo le doy un argumento y el humano me responde con un argumento bien fundamentado que atiende a lo que yo había hecho referencia en mi primer argumento. Esa es una forma de distinguir a la inteligencia. Entonces el debate es una muestra, una acción en la que las máquinas, si son inteligentes, podrían debatir con un humano. Y bueno, los que quieran consultar y ver el debate, es maravilloso ver a esa máquina contestar a los argumentos del humano. Y el debate se decide por una votación que realizan los humanos. Los humanos se les hace la siguiente pregunta antes de empezar el debate: si estaban a favor o estaban en contra del tema que se iba a debatir. El tema que se iba a debatir es si la educación primaria debería o no ser subsidiada por el Estado. ¿Ves? Entonces, hubo 100 personas que participaron en calificar el debate, dieron su opinión antes del debate. Y al término del debate se les pregunta: ¿qué opinas? ¿Crees que estás a favor o estás en contra? Entonces, dependiendo de la diferencia de votos, tú puedes decidir quién de los debatientes fue el que logró convencer al mayor número de gente. La máquina abogó a favor de una educación gratuita, el humano a favor de que no lo fuera. Y el humano ganó, es decir, convenció a más humanos de que la educación primaria no debería de ser subsidiada por el Estado. Pero al hacerles la pregunta, ¿quién de los dos debatientes fue el que dio argumentos con mayor conocimiento de causa? Fue unánime prácticamente la respuesta: la máquina. ¿Por qué en el debate el humano vota a favor del humano y no a favor de la máquina? Bueno, uno de los padres de la inteligencia artificial, Turing, él había propuesto ya la idea de cómo hacer una prueba para identificar cuando una máquina podía llegar a ser considerada inteligente. Y la historia de Turing es muy interesante porque él, siendo homosexual, al término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno inglés, a quien Turing ayudó a descifrar muchos de los mensajes del ejército nazi, y con ello pudieron anticipar muchos de los ataques de los nazis y evitar una serie de acciones y finalmente ganar la guerra. Cuando se acaba la guerra, el ejército inglés, con los prejuicios propios de la época, temen que Turing vaya a revelar los secretos de Estado por su condición homosexual. Y entonces lo hostigan para que primero tome un tratamiento hormonal para quitarle el homosexual, lo cual hoy sabemos que es una cosa absurda. Eso no se puede conseguir con tratamientos hormonales, es una decisión consciente del humano. Y los últimos años de Turing son tormentosos para él precisamente por esto.
Y al final, justo antes de morir, él describe en algunas de sus notas que aun y cuando una máquina llegara a ser inteligente, como la prueba de Turing para evaluar si una máquina es inteligente o no, depende de que el humano diga, que reconozca que la máquina es inteligente, Turing dice, pero llegará el día en que haya máquinas inteligentes que los humanos se van a negar a reconocer que son inteligentes y no lo van a hacer, aunque realmente lo sean. Entonces, el fenómeno que vimos en ese debate puede catalogarse como la predicción que hizo Turing sobre la inteligencia de una máquina, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo en cómo podemos ver una aplicación de la inteligencia artificial aplicada a una acción que los humanos podemos reconocer como inteligente, que catalogarían a estas máquinas como inteligentes. Pero las aplicaciones de la inteligencia artificial no se limitan solamente a los debates. Hoy en día existen muchas iniciativas, tanto públicas como privadas, por ejemplo, para hacer carros inteligentes, automóviles que se manejen solos. Eso va a causar una revolución en la forma en cómo nos desplazamos el día de hoy. Pero así como tenemos los automóviles, también tenemos de la misma forma máquinas dedicadas a entender y aprender los gustos de compra de los usuarios del Internet. Y estas máquinas tienen tal capacidad predictiva que te pueden describir en tus gustos con una precisión que muchos mercadólogos expertos no pueden. También tenemos inteligencia artificial aplicada a problemas de salud. Es muy interesante ver que en un experimento reciente publicado en una revista científica del año pasado, se comparó la capacidad de diagnóstico que tenía una máquina entrenada para reconocer cáncer de piel con los diagnósticos hechos por médicos con distintos grados de especialidad en cáncer. Y lo interesante es que la máquina fue mucho más eficiente en su diagnóstico que los humanos. Entonces, la inteligencia artificial está llegando a un punto en donde se puede convertir realmente en una herramienta que apoye al ser humano en tomar decisiones inteligentes en todas estas áreas que tienen que ver, no la mencioné, pero también existe inteligencia artificial en los negocios, en las inversiones. Entonces puedes tener máquinas apoyando a humanos a tomar decisiones de cómo invertir su dinero, máquinas asistiendo a humanos en cómo diagnosticar correctamente una enfermedad, máquinas asistiendo a humanos en cómo transportar una mercancía de un lado a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante, doctor. Ahora, la siguiente pregunta intrínsecamente nos parece que tiene diferentes implicaciones. Sin embargo, a grosso modo, para nuestra audiencia, ¿podría explicarnos cómo se comienza a crear una inteligencia artificial? El fundamento de la inteligencia, como explicaba antes, es el aprendizaje. Entonces tenemos que hacer que una máquina aprenda. ¿Cómo hacemos que una máquina aprenda? Existen dos modelos generales de aprendizaje. Uno que se conoce como supervisado y otro que se conoce como no supervisado. Este segundo es el que todavía no ha logrado grandes avances. En donde los grandes avances se han dado es justo en el primer tipo de aprendizaje, en el supervisado. ¿Qué quiero decir con aprendizaje supervisado? Bueno, es un aprendizaje equivalente al que nosotros estamos expuestos cuando somos niños o cuando vamos a la escuela. Es decir, yo voy con un instructor o voy con mi papá o voy con mi mamá o voy con un amigo que me va a mostrar cómo hacer algo. Entonces, ¿cómo le hice para aprender a pedalear en una bicicleta? Bueno, pues alguien me puso en la bicicleta, me dijo, mueve los brazos, las piernas así, mantén el equilibrio, te ayudo para que sientas. Y yo lo tengo que hacer, tengo que experimentarlo, tengo que hacerlo para poder aprender a hacerlo. Entonces me dan ejemplos. Con ejemplos yo voy aprendiendo.
El aprendizaje supervisado consiste exactamente en eso, en darle a una máquina muchos ejemplos de lo que yo quiero que aprenda. Y ahí es donde se ve la diferencia y la diferencia de capacidades de aprendizaje entre el humano y la máquina. Mientras que los humanos somos entes sociales y por consecuencia nuestra vida no solamente se dedica a aprender, sino también a entretenernos de otras formas. La máquina yo la puedo tener dedicada de tiempo completo a aprender. Y mientras que a un humano nos puede tomar tal vez 1 año, 2 años o un X número de tiempo el aprender conceptos jurídicos, pues la máquina los puede aprender en una noche, porque durante todos los segundos de ese día se pasó viendo ejemplos jurídicos de los casos que son relevantes para lo que queremos que la máquina sea buena. Entonces las máquinas tienen esa virtud que, digamos, virtud desde el punto de vista del aprendizaje, puede no ser considerada una virtud para el ser humano, que es mucho más amplio que lo que es una máquina, pero tienen esa capacidad que nosotros podemos usar entonces para nuestro beneficio. Entonces... Muy interesante. ¿Cuáles son las aportaciones que México ha realizado en el tema de inteligencia artificial? Bueno, hay varias. Digamos, por dar un ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México existe un grupo que está contribuyendo al reconocimiento del lenguaje en español. Hay máquinas entrenadas para reconocer lenguajes, pero no en español, lenguaje hablado, el sonido. Pero el primer experimento para que una máquina pueda reconocer el español mexicano, vamos a ponerlo así, se hizo en la UNAM. Ese es un bonito ejemplo. Pues, de los otros que conozco más de cerca, pues son los que nosotros hemos hecho en nuestro grupo. Hemos usado el aprendizaje de máquina para diseñar moléculas con actividades farmacológicas, ¿no? Entonces hemos creado, por ejemplo, una de las patentes que tenemos es una molécula que hemos observado, que fue diseñada por una máquina y que la hemos podido utilizar de manera efectiva para el tratamiento de tuberculosis pulmonar murina, es decir, en animales que han sido infectados con cepas de la bacteria que causa tuberculosis, que se aisló de un hospital mexicano porque esta cepa es resistente a todos los antibióticos con los que se trata la tuberculosis. Pero con nuestro fármaco pudimos quitar esta infección en estos animales, ¿no? Entonces, en México ya hay aportaciones en esta disciplina del aprendizaje de máquina en distintas áreas, ¿no? Pareciera que la inteligencia artificial es algo que viene proyectado hacia el futuro. Sin embargo, observamos de esta entrevista que la inteligencia artificial se encuentra ya pues en diferentes aspectos dentro el contexto productivo en diferentes naciones. En el caso mexicano, ¿cómo hacer que los jóvenes apuesten por la ciencia y la tecnología? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Tiene el sesgo cultural y esta tendencia natural a querer entender más que aprender. El esfuerzo que ustedes están haciendo de transmitir información por diferentes medios, creo que ese es un esfuerzo valioso que contribuye a los esfuerzos que otros grupos también están haciendo de transmitir información tanto a las nuevas generaciones como a las no tan nuevas generaciones, porque la realidad es que estas herramientas ya están entre nosotros y si no las aprendemos a usar pronto, las tragedias que algunos medios de comunicación están vaticinando van a ocurrir con la adopción de estas nuevas tecnologías, pues se pueden hacer verdad para algún conjunto de la población. O sea, por ejemplo, para dar un ejemplo de qué es lo que estoy tratando de decir, si yo soy alguien que no quiero
porque me da miedo perder mi trabajo como chofer, no quiero enterarme de lo que es esta tecnología, va a llegar el día en que no voy a ser competitivo, porque mi competencia adoptó esa tecnología, pero yo no. ¿Ves? Y digo, a mí me encanta manejar, pero también entiendo que manejar todo el día puede ser cansado. Y si yo entiendo que existe la tecnología que puede suplir mi presencia en el carro, pero no eliminar el trabajo que yo realizo manejando un carro, bueno, pues lo que yo puedo hacer si entiendo esa tecnología es adoptarla a mi trabajo, entrenar a la máquina para que aprenda a manejar como yo manejo y poner a esa máquina al servicio de mi trabajo y no esperar a que llegue a alguien a desplazarme. En la comunidad científico-tecnológico del aprendizaje de máquina se entiende el gran riesgo que puede ocurrir de desplazos laborales y para evitarlos, justamente lo que se ha hecho es desarrollar todas estas herramientas de manera gratuita. Tú puedes descargar de la Fundación Linux el último estado del arte del software que puede hacer que tu carro se maneje solo. Y tú puedes empezar a jugar con él y no te cuesta nada. Lo único que te va a costar es aprender. Tienes que hacer el esfuerzo de aprender para adoptar la tecnología y entonces poderla usar para tu beneficio y no ser desplazado por los otros que van a llegar con esta tecnología y tú no vas a poder competir con ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, el humano puede manejar 8, 10, 12, 14 horas del día, pero nunca las 24 horas. Voy a tener que contratar a alguien más. Si yo tengo el software que puede hacer que mi carro maneje las 24 horas del día, pues ya te gané en términos de precio, en términos de servicio. Entonces es fundamental transmitir a la sociedad que el aprendizaje de máquina es una herramienta madura que está gestando el día de hoy grandes transformaciones en la forma en cómo vamos a vivir en los próximos inmediatos años, ¿no? Qué interesante. La siguiente pregunta va muy de la mano con lo que nos acaba de explicar, doctor. ¿Qué representa la ciencia y la tecnología en los desafíos de la globalización? En el contexto de aprendizaje de máquina. En el contexto de aprendizaje de máquina. El ejemplo que puse sobre un conductor de auto lo podemos extender a muchas de las actividades humanas. Uno de los grandes problemas, vamos a dar un ejemplo, uno de los grandes problemas para nuestra sociedad humana de los próximos 10 años es cómo resolver el problema de la alimentación a todo el mundo. El problema existe en que la tasa de crecimiento de la población sigue en aumento y la tasa de producción alimentaria que tenemos no alcanzaría para suplir las necesidades de alimentación de toda la población, ¿ves? De manera equitativa. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los sistemas de producción sean más eficientes? Una forma sería tener un mejor sistema de transporte, ¿no? Que no me limite yo porque no puedo transitar en tal horario porque mis choferes pues en esa hora no transitan. O porque tengo que hacer paradas para que mi chofer se alimente, lo cual es necesario para los humanos, etcétera, etcétera. El 40% de la comida que producimos se desperdicia, ya sea porque pasó demasiado tiempo en almacenación o porque los humanos no comemos todo lo que compramos y lo tiramos a la basura. ¿Cómo lograr evitar desperdicios de comida? Es una decisión inteligente y las máquinas pueden apoyarnos en distintos aspectos de la logística para ello. En paralelo a esto que estamos hablando hoy del aprendizaje de máquina,
hay una área paralela, pero que se agarra de la mano del aprendizaje de máquina, que se llama el IoT o el Internet of Things, el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas en lo que consiste es que yo puedo tener aparatos inteligentes que saben cuándo se tienen que reparar. Y por ejemplo, yo tengo un almacén, manejo un almacén, y debo de almacenar ahí frutas, verduras, carne, alguna cosa que tenga que ver con alimentos, para seguir con el ejemplo en el que estamos. ¿Con qué frecuencia me llega a pasar a mí que mi compresor se me echa a perder y entonces tengo que dejar de congelar para reparar el compresor? Bueno, ese tipo de errores se pueden anticipar cuando tú tienes una máquina que está sensando a tu compresor y detecta que empieza a haber fallos que anticipan que en un par de días este compresor va a darte problemas. Y en ese momento la máquina inteligente lo que hace es mandar una señal al taller de servicio del compresor y otra al dueño o a un retailer de compresores para que me traiga un compresor de reemplazo. ¿Ves? Y todo esto puede ocurrir sin que yo, humano, tenga que participar en esas decisiones. Me voy a enterar porque me van a informar que van a venir a darle un servicio a mi compresor que está por tener un problema, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial sostenida a partir de aprendizaje de máquina puede apoyar a esta carrera que tenemos el día de hoy de cómo lograr dar alimento suficiente a toda la población, reduciendo estas grandes pérdidas que tenemos de alimentos el día de hoy, ¿no? Como investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cuál es la impresión que tienes sobre las políticas públicas que el gobierno mexicano realiza para el impulso de la ciencia y la tecnología? Bueno, yo estoy alejado de la política. De lo que me entero de la política es de lo que sale en los medios de comunicación. Puede uno ver con optimismo algunas cosas, puede uno ver con real pesimismo otras muchas cosas. Yo quisiera confiar que quienes están ahorita tomando las decisiones sobre ciencia y tecnología consideren algunos de los aspectos que he mencionado aquí sobre la gran diferencia que hay entre aprender y entender, para que no promuevan investigación que va a llevar un sesgo cultural, un sesgo humanista, un sesgo humano en lo que son las investigaciones científicas. La ciencia no puede estar sesgada, no debe de. Los humanos somos los que hacemos ciencia, pero los humanos podemos usar herramientas como el aprendizaje de máquina, que, dicho sea de paso, escapa a nuestro entendimiento. Es decir, el modelo, la máquina que logra hacer diagnósticos correctos de cáncer de piel, explicárselo a un humano no es viable. Pero ciertamente es una predicción útil y funciona mejor de lo que conocemos el día de hoy. Entonces, los humanos tenemos esta habilidad de usar cosas aunque no las entendamos cabalmente. Esta experiencia del humano, yo creo que el primer evento que podríamos registrar en el que ocurrió es cuando el ser humano utilizó el fuego. No entendía el fuego, pero sabía que lo podía usar. Bueno, de manera análoga, hoy los humanos estamos usando una herramienta creada por el ser humano, que es el aprendizaje de máquina, para apoyarnos en hacer cosas mejores de las que hoy podemos hacer, sin el sesgo cultural que nos ha venido limitando para poder hacer este tipo de predicciones sobre diagnóstico o cómo manejar un carro o lo que sea, ¿no? Continuando con este mismo tema, ¿cuáles serían los principales retos de México en ciencia y tecnología para los próximos 6 años? Bueno, ahí hay varios aspectos que yo creo que son importantes de resaltar. Uno es transmitir esta importante diferencia en los jóvenes entre entender y aprender.
Es fundamental que los jóvenes quieran aprender para que México pueda seguir avanzando en resolver los problemas y no que solamente quieran entender cómo resolver un problema. Porque en el entender está implícito el que yo voy a usar mi sesgo cultural para explicar el fenómeno. En aprender me quito el sesgo y trato de hacer la mejor predicción posible del fenómeno y con ello puedo avanzar en la resolución de ese problema. Ese es un aspecto importante. El otro que hay que, creo yo, impulsar con mayor esfuerzo y con mejor eficiencia es la vinculación con el sector industrial y comercial. La ciencia como tal es un quehacer que no tiene por qué involucrarse en los problemas tecnológicos o industriales de un país. La ciencia per se. Los científicos, por otro lado, sí pueden contribuir de distintas formas en esta vinculación. Hay tecnólogos, yo me considero un tecnólogo en algunos aspectos de mi quehacer, pueden manejar una serie de herramientas que pueden ser la solución más adecuada para problemas industriales que se puedan presentar en los sectores productivos mexicanos. Existen ya instituciones, organizaciones independientes como el Foro Consultivo, que ha sido atentado en este nuevo régimen en ser desaparecido, que justamente la función es tratar de asesorar a las instancias de gobierno sobre cuál es la mejor forma de tomar una decisión en áreas propias a la ciencia y la tecnología en los sectores públicos y privados. El tema de cómo es que la ciencia puede apoyar al sector público, hay un ejemplo muy bonito que a principios de este siglo hubo un supuesto investigador ruso que no tengo muy claro cómo es que llegó a estar en contacto con políticos mexicanos. El punto es que el científico, pseudocientífico ruso llegó con un aparato, una cajita negra, que servía para identificar drogas que podía transportar una persona. Y lo único que tenía uno que hacer es ponerle la droga que uno quería que detectara dentro de la cajita negra, levantabas la antenita y cuando la antenita se dirigiera hacia el lugar en donde estaba la droga, tintineaba un foquito, ¿no? Bueno, ese aparato, los políticos mexicanos quisieron comprarlo y muchos lo compraron en varios millones de pesos. Con la intención, la buena voluntad, o sea, digamos, no estoy diciendo que los políticos hicieron algo malo, estoy diciendo que tomaron una decisión con el interés de combatir un problema legal en México, social tal vez también, y usando una herramienta que parecía ser eficaz. Bueno, fue hasta un año después que habían hecho la compra que consultaron a un científico, un físico que trabaja, el doctor Luis Mochán, en Cuernavaca, y él les explicó por qué eso no era posible. ¿Ves? Y enseñó haciendo pruebas, es decir, mostrando que las predicciones de diagnóstico del aparato eran totalmente pues inviables o incorrectas, que les mostró a los políticos de México que esa compra es algo que no deberían de haber hecho. Si el político hubiera consultado al científico antes de hacer la compra, nos hubiéramos ahorrado muchos millones de pesos. ¿Ves? El quehacer científico, pues, la capacidad intelectual que se desarrolla en las personas que deciden invertir su vida en aprender, puede ser útil para muchas cosas. Y hay que usarlo. Y eso es un esfuerzo que no solamente depende del científico, sino también de los sectores políticos, empresariales
y de todos los demás actores que crean que el poder predictivo que tiene la ciencia es mejor que el poder predictivo que tienen sus actuales concepciones de la realidad. Doctor Gabriel del Río, muchas gracias a nombre de la revista Análisis Jurídico. Queridos amigos, una vez más tenemos un documento que resulta ser vanguardia en los temas de inteligencia artificial. Inferimos ya de entrada impactos fiscales, impactos laborales en materia de inteligencia artificial, impactos en las relaciones entre particulares, entre gobernado y gobernante, es decir, los impactos normativos sobre la inteligencia artificial que ya se encuentra entre nosotros vienen a ser verdaderamente monumentales.